Sánchez, al que voy a hacer una breve presentación, como se está haciendo aquí ante todos los ponentes. Carlos, que te trate así, es colegial del Real Colegio de España de Bolonia. Quería decir eso, es importante, es importante, un bolonio, como decían antiguamente, un bolonio. Es licenciado en Historia, beca de formación de profesor universitario, otorgado por el Ministerio de Educación, doctor en Historia, con la tesis titulada San Clemente de Bolonia, el fin del antiguo régimen en el último colegio mayor español. Muy interesante. Ahí está, correcto, todo correcto. Que es una magnífica tesis que además lo puedo decir porque la he leído, entonces no lo digo de referencia. Y ha sido galardonada con el Premio de Humanidades a la mejor tesis fundadora de la Real Academia de Doctores de España. En cuanto a sus publicaciones, es autor de varias monografías, más de una veintena de artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, comunicaciones, ponencias, capítulos de libro, etc. Es miembro de varios proyectos de investigación adscritos al Ministerio de Educación y en la actualidad es el coordinador de grado y profesor de Historia de Derecho en el ISDE. También es profesor de la Universidad Complutense de Madrid en estos momentos en la Facultad de Educación. Es viceasesor histórico de la Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta y es académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, así como tiene, entre otras condecoraciones, la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica. Y es un experto en los temas que nos va a tratar, con lo cual, ya sin más, le cedo la palabra para que empiece a deleitarnos con esas maravillosas imágenes. Muchas gracias, Chema, pero yo diría que en realidad no soy experto en nada. Entonces, lo que sí que te agradezco mucho es tus palabras, que el cariño te llevan a pronunciarlas y se agradecen muchísimo. Siempre es mejor que te digan cosas bonitas, no que te digan cosas feas. Pero más bien, como digo, están llevadas por el cariño. Agradezco a todos ustedes que han venido a estas horas, que no son las horas más propicias para dar una conferencia, es la hora a la que yo generalmente suelo dormir un poquito de siesta. Entonces entiendo que no es la mejor hora del mundo para estar escuchando a nadie. Sin ánimo de hacer distingos, que no quiero hacerlo, pues mi jefe Jaime Salazar, que se ha puesto justo aquí enfrente de mí, espero que no sea para regañarme luego, ¿no? También quiero dar muchísimas gracias a mi padrino Santiago Sangro y a la condesa de Ayanueva, que es mi padrino en la Orden de Malta y con el que tengo un lazo especialísimo de amistad, y a algunos alumnos míos que también, en vez de estar estudiando, están aquí escuchándome, que han venido, están ahí al fondo. Así que a todos, de verdad, muchísimas gracias, y especialmente a los promotores de estas jornadas, a la Asociación de Hidalgos, que con tanta gentileza me permite estar hoy aquí. A todos, ¿no? También a las autoridades que hay de las órdenes y las corporaciones, no menciono a todas porque no me quiero dejar a nadie. A todos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta tarde. Miren, yo los que les voy a hablar un poco, voy a poner unas imágenes y voy a hablar un poco de las órdenes nobiliarias, paranobiliarias, perdón, y de fantasía, presente, pasado y futuro, ¿no? Miren, no hay ningún país, yo creo que esto lo tenemos todos absolutamente como una cosa cierta, no hay ningún país en Europa donde hayan florecido más cantidades de corporaciones, hermandades nobiliarias, cofradías, órdenes, de todos los tipos, clases, pelajes y condiciones que en España. Tenemos francamente para dar y tomar. No creo que en ningún país, ni del entorno mediterráneo, ni por supuesto tanto europeo, ni tampoco americano, haya habido una profusión tan importante de órdenes como las que hay aquí. Como están aquí algunos de mis alumnos y algunas personas que quizá no estén tan familiarizadas con los asuntos nobiliarios, he decidido que es bueno que ganemos, no perdamos un poco de tiempo, viendo un poco cuál es el panorama de las órdenes que tenemos en este país, para luego ya directamente pasar a hablar de las órdenes que yo he llamado paranobiliarias y de las órdenes que creo que todos estamos de acuerdo y que ya han hablado en ponencias precedentes de fantasía o completamente falsa, se podría decir incluso, ¿no? Dejo a un lado en esta ponencia otras órdenes que son de ámbito internacional y que tienen arraigo en nuestro país. La Soberana Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, por supuesto, y otras órdenes que están, como digo, también muy arraigadas en este país. Y también dejo a un lado dos realidades que son muy particulares de España, que son los solares de Tejada y Valdiosera, de los que también podríamos hablar, y bueno, no voy a hablar de ellos para abreviar un poco, ¿no?
Bien, las órdenes españolas, aquí tenemos las cruces que las representan, Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa, aparecen en los años que ustedes están viendo de forma respectiva. Surgen, como saben, en el ambiente de la Reconquista y surgen también en un primer momento como órdenes militares en defensa del cristianismo. Pero estas órdenes, posteriormente, comienzan a nobiliarizarse y comienzan a ser cada vez más nobiliarias y comienzan cada vez a tener más miembros de la nobleza en su seno. Son las órdenes tradicionales españolas, la última es la Orden de Montesa, y son unas órdenes que durante el reinado de los reyes católicos recaen ya en la corona de España, y en tiempos de Felipe II la Orden de Montesa. Por tanto, como digo, son órdenes que desde la Edad Moderna y hasta nuestros días están bajo el patrocinio de la corona. Hoy en día, estas órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa tienen en sus filas, por lo general, a lo más granado de la primera nobleza española. La generalidad es esa, es decir, las gentes más principales de la nobleza suelen estar, no todos, en estas corporaciones. Bien, una cosa muy curiosa son las reales maestranzas de caballería. Aquí algunas de las personas que están pertenecen a algunas de estas reales maestranzas. Aquí les voy situando la maestranza de Ronda, la de Sevilla, la de Granada, la de Valencia, la de Zaragoza, y abajo el emblema del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. No sé muy bien cómo podríamos definir las reales maestranzas. Jaime Salazar, alguna vez hablando con él, me ha dicho con buen criterio, son clubes de nobles, son clubes de nobles. Son corporaciones que en un primer momento aparecen en tiempos de Felipe II para que los jóvenes de la nobleza, fundamentalmente, puedan ejercitarse en el uso de las armas y en el uso del caballo. Esa es la primera idea, de ahí el nombre, Real Maestranza de Caballería. Pero posteriormente van desembocando también en corporaciones puramente nobiliarias. Tienen un gran empuje con el rey Felipe V, cuando llega a España, el primer rey de la Casa de Borbón. Un empuje muy importante. Y por último, en el año 1819... ¿Perdón? Pensaba que era alguien que estaba quejándose. Bien, o sea, que es una emisora de radio que se ha comprado. Bien, comprendido, perdón. Interferencia de gente que hay de una radio. Lo que no sabemos es que si tú estás acoplado también a la emisora. Imagínense ustedes unos señores que estén tranquilamente intentando dormir la siesta por la radio, oír las reales maestranzas de caballería, ¿no? Bien. Para terminar, les digo que surge en 1782 una corporación que es muy conocida en Madrid, que es el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, en el entorno cortesano, en el entorno del palacio, un cuerpo de mucho prestigio, lo tiene también hoy. Este sería, yo creo, lo que podríamos entender como el panorama de corporaciones clásicas españolas del antiguo régimen. Pero, como saben todos ustedes, la llegada del liberalismo, el reinado de Isabel II, inicia un nuevo periodo en España. El profesor Barrios ha estudiado muy concienzudamente, ya lo había hecho antes David de la Válgoma, la llamada confusión de estados, es decir, el momento en el que deja de haber un estatuto de separación para ejercer cargos, para entrar en el ejército, etc. Eso no quiere decir, no hay que llevarlo al error, eso no quiere decir que se aboliera la nobleza o desapareciera la nobleza. Ni la Primera República ni la Segunda República lo hicieron. Lo que quiere decir es que para desempeñar ciertos cargos dejó de haber un estado diferenciado entre unos y otros. Eso fue una de las principales características del liberalismo. Pero ya en ese estado liberal, en este sistema liberal, que para la nobleza en muchos aspectos fue destructivo, en otras no, pues se inició una época de recreación o de resucitación, o como lo quieran llamar ustedes, de corporaciones y cofradías con carácter nobiliario. Aquí les pongo en estas imágenes las que yo creo que son las más importantes y más serias. El Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, la Hermandad del Santo Cáliz de Valencia, que surge en el año 17 en Valencia en torno al cáliz de la Cena del Señor, que se conserva en aquella catedral. La Real Hermandad de Infanzones de Illescas, posiblemente la más seria de todas estas corporaciones, que es una idea que se hizo en el Hospital de la Caridad de la Villa de Illescas por el conde de Cedillo. El conde de Cedillo estaba muy vinculado a aquella zona, y en el Santuario de la Caridad, que guarda una imagen de la Virgen de la Caridad, que como muchos de ustedes saben,
cuenta la tradición que es la imagen madre de la que luego se llevó a Cuba, de la Virgen de la Caridad del Cobre, organizó una cofradía de tipo nobiliario, la Real Hermandad de Infanzones de Illescas, que, como les digo, durante mucho tiempo, para las personas que prueban el primer apellido como noble, ha sido la aglutinadora y la más seria de todas. Después está también el estamento militar del Principado de Gerona, que es la cruz que ven ahí, que pone debajo 1928, en el ámbito catalán. La Cofradía del Portillo de Zaragoza, la Asociación de Hidalgos, que todos ustedes la conocen mucho mejor que yo, y Caballeros y Escuderos de Cuenca aparece en 1966. En el año 67 lo hace otra corporación más, que es la real y muy antigua Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora, posiblemente una de las que tiene la historia más curiosa. Los restos de San Ildefonso de Toledo, el santo arzobispo toledano, durante la dominación musulmana, por una serie de circunstancias, fueron a parar a la ciudad de Zamora. Y allí se encuentran junto con los restos de San Atilano, obispo, patrono de la ciudad de Zamora. Pese a que hubo unas grandes reclamaciones por parte de la archidiócesis primada, nunca los lograron devolver. Y entonces se creó esta hermandad, que son los encargados de guardar los restos de San Ildefonso y San Atilano y de impedir que nadie los lleve de la iglesia de San Pedro donde están. La última que he puesto aquí es el capítulo de la Merced, de aquí de Madrid, que es un capítulo también respetable, pero que quizá de todos los que podemos ver es el que tiene más contradicción, ¿no? Hace unos años, ya bastantes años, yo tardé muchísimo tiempo, pero al final me pude hacer con un original. El coronel Porras publicó un artículo, breve resumen de la cofradía del Rosario Cantado, ¿no? Donde decía cómo había sido la mutación de una cofradía popular, de piedad popular, a un capítulo con birrete, bonete, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, ese sería grosso modo, podríamos hablar de algunas otras corporaciones que han surgido después, ¿no? El Real Cuerpo de la Nobleza de Galicia, el Principado de Asturias, pero estas son, creo, las clásicas, porque además luego hay un problema, como ahora veremos, que hay una línea muy pequeña que separa las corporaciones de las que acabo de hablar, que son tenidas como tradicionales, de las corporaciones paranobiliarias y aún más de las corporaciones de fantasía. Es decir, esa línea es tan delgada que a veces no se sabe bien apreciar, ¿no? Bien, veamos por tanto ahora el panorama de las cofradías que yo he llamado corporaciones paranobiliarias. Hablamos siempre de cofradías religiosas o asociaciones civiles. Casi todas ellas están registradas como asociaciones en el correspondiente registro y muchas de ellas tienen también, o son también, cofradías puestas bajo el patrocinio de la Iglesia Católica en alguna diócesis o archidiócesis. No exigen pruebas de nobleza. Son corporaciones que no exigen pruebas de nobleza, pero sí exigen una reputación social y una conducta adecuada a las personas que van a pertenecer a ella. Por lo general también son corporaciones que requieren una cierta solvencia económica, es decir, una persona que esté a la quinta pregunta y que le cueste trabajo pagar su casa, pues es difícil que pueda pagar las cuotas, los hábitos, los mantos, todo ese tipo de cosas, ¿no? No siempre tiene por qué ser así, pero se requiere, al menos en teoría, una cierta solvencia económica. En muchas ocasiones estas corporaciones, sobre todo las que tienen un arraigo más local, desarrollan una labor cultural o social bastante amplia. Por ejemplo, el profesor de Francisco y yo hemos hablado alguna vez de hacer un artículo sobre los caballeros hospitalarios de Cádiz, que efectivamente ahora veremos, y llevan a cabo una encomiable labor resistencial y una encomiable labor, No en todos los casos, pero en algunos casos, como digo, sí desarrollan una labor cultural o una labor social. Generalmente adquieren nombres grandilocuentes, muy antiguo, ilustre y antiquísimo. Suelen ser casi siempre nombres de tipo grandilocuente y casi siempre son, como digo, nombres rimbombantes, podríamos decir el lenguaje más amigable, ¿no? Se mueven siempre en el campo de la ambigüedad. Estas corporaciones tienen una ambigüedad formal que no conocemos, es decir, casi siempre todos sus planteamientos son ambiguos, hay una gran ambigüedad, ¿no? De forma muy arbitraria, casi todas ellas dan el ilustrísimo señor y excelentísimo señor. Por ejemplo, en la ciudad de Toledo, ahora veremos el capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo, dicen que tienen un privilegio firmado por Alfonso XIII. Yo un día pregunté, bueno, ¿me pueden ustedes dejarlo fotocopiar? No, pero es que el archivo es que es muy difícil entrar. Claro, nunca hemos visto ese privilegio de Alfonso XIII en el que nombra a los Caballeros del Santo Sepulcro en 1928, poco antes de caer la monarquía,
ilustrísimos señores. Bueno, bien, lo que está claro es que todos ellos se intitulan por lo general ilustrísimos o excelentísimos señores. Muchas de ellas utilizan además indebidamente el título de real. Habría que ver también qué rey, en qué momento les ha dado el título real. Más grave aún las que surgieron en la época de Franco, donde me cuesta mucho trabajo pensar que el augusto señor conde de Barcelona otorgara desde Estoril el título de real, y desde luego el caudillo pues en esas cosas precisamente no estaba. Les quiero decir que habría que ver también muchas veces ese título de real de dónde viene. En casi todas ellas, no en todas, Su Majestad el Rey aparece como patrono, pero nunca ha aceptado ese patronazgo jamás. Es otra de las características de estas corporaciones paranobiliarias, que por lo general se dicen bajo el amparo de la corona. El modus operandi casi siempre en todas estas es muy similar a las órdenes militares y a las corporaciones nobiliarias. Un distanciamiento absoluto de las normas fundacionales, cambiando lo que se inicia como una cofradía, como les digo, de tipo penitencial o de tipo caritativo, hasta convertirlo en algo que se asemeja a las órdenes nobiliarias. Casi siempre utilizan un lenguaje engolado y caballeresco. Recuerdo también otra vez que estuve en una de estos cruzamientos, de una de estas órdenes, me quedé impresionado. Yo conozco algo al menos el ámbito de la Orden de Malta y jamás he oído hablar a ninguno de nuestros vicecancilleres o nuestros cancilleres o nuestros maestros de ceremonia con esas expresiones tan altisonantes y tan rimbombantes que utilizaban. Es decir, como digo, tienen un lenguaje siempre engolado y caballeresco. Sus cargos directivos en casi todas ellas tienen nombres también de ringorrango y algunas veces ridículos. Gran prioste, preboste, canciller mayor, vicecomendador mayor, comendador mayor, es decir, como digo, en la Orden de Malta nuestro presidente es el presidente de la Orden de Malta, no se hace nombrar con nombres extraños. Pues casi todas estas corporaciones, como digo, tienen nombres bastante altisonantes sus directivos. Por lo general, casi todas ellas tienen también hábitos similares a los de las órdenes militares verdaderas. Birretes, bonetes, plumas, cordones, guantes, cola, bolsas con las iniciales bordadas. Casi todas ellas, como digo, tienen siempre este tipo de elementos formales. Muy curioso también en España es que casi todas estas corporaciones nunca se ponen como cruz o como emblema para distinguirse una humilde cruz de caballero. Casi todas ellas tienen siempre una gran cruz. Podrán ustedes ver cantidades de grandes cruces que ni es la gran cruz de Isabel la Católica, ni es la cruz de Bailío de la Orden de Malta, ni es nada por el estilo. Simplemente es que adoptan grandes cruces a modo de preseas en sus corporaciones. Y el propio nombre, y con esto termino, casi siempre, como digo, llama a la confusión. Es decir, en resumidas cuentas, resumiendo, son órdenes que se mueven siempre en la ambigüedad, entre dos aguas. Bien, yo les voy a mostrar algunas imágenes que nos pueden servir y voy a hablarles de algunas de estas corporaciones, que dentro de todas ellas hay pelajes diversos, no generalicemos tampoco, ¿no? Aquí está la muy esclarecida y antigua cofradía Orden Militar de Nuestra Señora del Carmen de Molina de Aragón. Posiblemente es la más antigua de las corporaciones paranobiliarias. Ahí tenemos el uniforme que utilizan, o uno de los uniformes que utilizan en una procesión. Data del año 1745 y posiblemente entre todas es la más antigua. Esta otra corporación, la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista de Cádiz, es la que yo creo, en mi opinión, no soy, como ha dicho el profesor de Francisco, aunque se le agradezco mucho, un experto, es la que merece más respeto de todas ellas. Han adoptado hace poco tiempo un manto o un hábito pues que recuerda al de Infanzones de Illescas, pero con una bola blanca. Ahí le vemos en un cruzamiento con el obispo, con Monseñor Zornoza, que es el actual obispo de Cádiz, y es una corporación que tiene una cierta respetabilidad. Fue fundada por el conde de Santa Coloma y por un catedrático de universidad, don Eduardo Palou, y desde 1897 mantiene una casa de socorro y una serie de albergues en Cádiz. Por tanto, como digo, tiene una actividad social detrás de ella. Incluso también ha tenido miembros ilustres. Pemán, que si no recuerdo mal fue caballero de Montesa, también fue caballero del Real y Benemérito Capítulo de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista de Cádiz. Y aquí un señor Ernesto Fernández Sesta también nos lo dice.
Bien, aquí tenemos el capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro de Toledo. Les decía antes que siempre estamos en la ambigüedad, en la confusión, porque claro, es muy fácil confundir. Yo soy Caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén o de Toledo. Claro, ahí está el tema, ¿no? Entonces, este capítulo surge como guardia de honor del primado de España. Lo creó en 1928 el cardenal Segura, un personaje que a mí me parece para estudiar en todos los sentidos, ¿no? Y entre todas las cosas que hizo fue la creación de este capítulo que se considera la guardia de honor del primado. Así se hacen llamar en Toledo, la guardia de honor del primado. Como anécdota les decía, esto que me habían contado a mí, que tenían una especie de decreto, no sé de qué tipo, porque desde luego en la Gaceta de Madrid nunca se publicó, en el que daba a todos los miembros el tratamiento de Ilustrísimo Señor. Bien, es verdad que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Toledo, es la corporación que aglutina a la gente más distinguida. Es decir, la distinción no debe de ir desunida a veces de estas corporaciones, porque en los ámbitos de las provincias, en ocasiones, sí hay gente de distinción en ellos, ¿no? Por tanto, este capítulo es el capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro, que sería otra de las corporaciones paranobiliarias. Aquí tenemos una fotografía de la Real Orden de Caballeros de Santa María del Puig. Fue creada en 1953 y fue admitida como corporación en la Archidiócesis de Valencia por don Marcelino Olaechea, venerable arzobispo que ahora está en proceso de beatificación. Les leo sus estatutos. Está compuesta por caballeros y damas de reconocidas cualidades humanas, profesionales, culturales y religiosas. Se rige por un gran maestre y por un vicegran maestre. Y como ven ustedes, pues el escudo también no podemos negar que es algo recargado, ¿no? Nos encontramos el toisón de oro, el aspa de San Andrés, la corona real. Me gustaría saber un poco de dónde ha venido este escudo y de dónde ha salido este escudo. Aquí está la cofradía del Santo Cáliz de la Cena. No les puedo asegurar que esta foto sea exactamente de los caballeros de la cofradía del Santo Cáliz de la Cena. Creo que sí, pero no estoy seguro. Desde luego, el escudo, sin duda alguna, sí es el escudo. Es otra corporación creada en Valencia y que nos lleva al error con la que ya hemos hablado, creada en 1917, con la Hermandad del Santo Cáliz de Valencia. Otro capítulo paranobiliario es el de Caballeros del Corpus Christi de Toledo. Fue fundado en 1958 por don Blas Piñar López, al que todos ustedes conocerán, notario de Madrid y fundador de la revista Fuerza Nueva y después diputado en el Congreso de los Diputados durante una legislatura. El señor Blas Piñar, que era un hombre de ideas fuertes, creó este capítulo y lo hizo... sí, ideas fuertes por hacer una formación. Todos ustedes me han entendido. No creo que haya nadie que se haya pensado que fuera de Podemos o de Piñar. No, ideas fuertes. Entonces, mis alumnos, por si algunos se piensan, no es un señor de hace ya muchos años, ya ha muerto Blas Piñar. Ya os lo explicaré con calma. No, les decía a ustedes que lo funda un poco amparándose en el Instituto de Cultura Hispánica. Y durante muchos años, en la procesión del Corpus Christi, don Alfonso de Borbón-Dampierre, duque de Cádiz, presidía con ellos el desfile procesional. Por lo tanto, bueno, pues tenía una cierta solvencia también por la presencia de don Alfonso, que estaba casado, como saben ustedes, con una nieta del general Franco y que era un hombre serio. Entonces, tiene su base fundamentalmente, ese era el origen, en hermanar a las naciones iberoamericanas y que formaran parte de él los embajadores, el cuerpo diplomático acreditado en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. No he conseguido encontrar ninguna fotografía de esta Orden de San Antón, que es una orden radicada en Orihuela, para personas de mérito y quehacer que haya procurado ensalzar el nombre de Orihuela. No es una corporación importante, pero me ha llamado la atención la placa que yo no conocía hasta que preparé esta conferencia. Si alguno de ustedes va un día al Palacio Real, porque le ha invitado a Su Majestad el Rey a una cena de Estado que hay, pueden encontrarse con un señor con esto y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Es porque de lejos podría parecer la Orden de África. O sea, no sabemos muy bien lo que es. Por eso les digo que siempre llaman a la confusión. Ese rafagado, la corona real. Es decir, siempre estamos moviéndonos entre dos aguas. Por tanto, aunque como les digo, no es de las más importantes, me llamó la atención para que ustedes vean esto que les quiero decir, que siempre nos movemos en el campo de la ambigüedad, en el campo de las dos aguas, este emblema corporativo que tiene la Orden de San Antón. Bien, me decía el profesor de Francisco cuando me presentaba que yo soy caballero de Isabel la Católica. No crean ustedes que tengo ningún mérito nada más que el de desprestigiar a la orden, honestamente. Pero aquí tenemos
por lo menos yo puedo lucir las preseas verdaderas de Isabel la Católica. Me puedo encontrar un día con un caballero que me diga, yo también soy caballero de Isabel la Católica. Bueno, pero ¿de qué Isabel la Católica eres? Porque estamos hablando de la orden de Isabel la Católica que concede su majestad el rey a través del Ministerio de Exteriores, o estamos hablando del capítulo de nobles caballeros de la reina Isabel la Católica, de la muy noble imperial y coronada villa de Madrigal de las Santas Torres. ¿De qué hablamos? Claro, es así. Esta corporación tiene también su origen en un hecho bastante loable: intentar que canonicen a la reina Isabel la Católica. Saben ustedes que la reina doña Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres en 1451. Por tanto, en el lugar de nacimiento de la reina católica es donde se crea este capítulo de nobles caballeros de la reina. Les leo un párrafo de sus estatutos. Es una asociación privada de fieles católicos que, como orden militar, digo literalmente, puede definirse como la familia espiritual de la reina Isabel la Católica, que está dispuesta únicamente a colaborar en su causa de canonización. Son tres palabras que son para destacar: orden militar, familia espiritual de Isabel la Católica. Atención, ojo al dato, que no son palabras menores, ¿verdad? Bien, pues como les digo, de nuevo nos movemos en este campo de la ambigüedad, La Real Hermandad de muy ilustres caballeros hijosdalgos del río Urbiena e infanzones de Vivar del Cid, está encaminada a recuperar el legado del Cid y las tradiciones nobiliarias de Burgos. Su insignia es la que tienen ustedes aquí, y también, perdónenme, y también a veces la tizona del Cid. De nuevo nos movemos también en estas órdenes, cuando, como les digo, un poco dudosas. La Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Toledo, como ven ustedes, es un semillero para este tipo de corporaciones, España es un vergel, pero Toledo es ya el colmo de los colmos, ¿no? En los años 80, un cardenal, que era un hombre verdaderamente santo, don Marcelo González Martín, o muy virtuoso por lo menos, yo no sé quién para decir si era un santo, pero era un hombre de grandes virtudes y muy preclaro en muchas cosas de las que dijo, pues don Marcelo creó un grupo de investigadores que se reunieran también en una especie de cofradía del Santo Cristo de la Oliva, es como se llama, y que fueran fundamentalmente hombres de ciencias y de letras cristianos. Les leo también uno de los párrafos de sus estatutos. Tiene como fin esta cofradía unir a los investigadores de todos los campos del saber que acepten la existencia de Dios y con buena voluntad busquen la consecución de la verdad. Es lo que dicen los estatutos de esta Cofradía Internacional de Investigadores. Han adquirido todos los elementos formales de las corporaciones: hábito, gola, bonetería, etc. Por hablar un poco de la realidad canaria, no he mencionado, tendría que haberlo hecho, entre las corporaciones nobiliarias, una muy antigua, muy insigne y muy ilustre que hay en Canarias, que es la ilustre esclavitud de San Juan Evangelista de la Laguna del siglo XVII, creada en torno a un cuadro que hay de San Juan, que en aquel momento el milagro, cuenta la leyenda, que sudó sangre y que a su alrededor ha tenido siempre a la primera nobleza y a las primeras familias de Canarias. Pero hace unos años se creó el Cuerpo Colegiado de Caballeros y Damas del Rey Don Fernando Guanarteme, en el cual pueden pedir su admisión todos los descendientes de la nobleza guanche de cualquier línea, de los antiguos príncipes indígenas, guanartemes y mencillas. Dice literalmente su estatuto. La Orden Hispánica de Carlos V, también la conocemos. Miren, una anécdota muy reveladora personal que me pasó a mí. Yo empecé joven en esto, y cuando empiezas joven y eres una persona que no estás en la corte, pues te mueves donde buenamente puedes. Y entonces yo fui una vez, muy joven, con 20 años, a un acto de Carlos V en Segovia. Deslumbrado, aquellos fracs, aquellos señores, aquellas señoras, pero las condecoraciones que yo ya empezaba a estudiar no conocía muchas. Pero sí que es verdad que veo a un señor ya de edad y veo que lleva la Orden de María Cristina, que se dejó de dar en el año 1930. Y le pregunto, oye, usted, claro, no me cuadraba que un señor de 80 años hubiese tenido méritos de guerra para estar en el año 2005 o 2004 y poder ir a esto. Entonces le pregunté, y mire, y me sorprende que lleve usted la Orden de María Cristina. No, bueno, es que era de mi padre. Aquello, claro, pues te demostraba un poco el nivel que había en aquella corporación, ¿no? Pero bueno, como les digo, es una de las más arraigadas también en la zona centro. Hace un cruzamiento muy lucido en la ciudad de Segovia todos los años. No conocía tampoco, la he conocido ahora cuando he hecho esta
este PowerPoint y cuando he hecho estas pequeñas notas que llevo, la corporación llamada Descendientes de Guardias Balonas, y me ha llamado mucho la atención. Ven ustedes que tiene el emblema con la F5, las letras de Felipe V. Felipe V hizo una guardia personal de belgas y de holandeses, las llamadas Guardias Balonas, y desde 1992 en Madrid existe esta corporación donde pueden pedir también su admisión todas aquellas personas que sean fehacientemente, mejor dicho, descendientes de Guardias Balonas. También cualquier persona que esté condecorado con una gran cruz o con una cruz de gran oficial, en España encomienda de número, de nuestro país o del extranjero, sin ningún problema, ¿no? Bien, me sorprendió ver aquí esta fotografía del cardenal amigo con una socialité cuestionada de la ciudad de Sevilla, donde aparece la Orden de San Clemente. Es otra de las órdenes que han surgido ahora de cierta pretensión en la ciudad de Sevilla, ¿no? Dudo mucho, desconozco porque yo no soy una persona que frecuente mucho Sevilla, que ningún maestrante de Sevilla sea también caballero de San Clemente. Pero bueno, en todo caso es una de las órdenes nuevas que ha surgido en Sevilla, ¿no? Y para terminar, también con esto acabamos, el Real Gremio de Halconeros. El Real Gremio de Halconeros es una corporación bastante curiosa porque está creada aquí en Madrid y está formada en torno a un señor que sale en la prensa como halconero mayor del reino. Habría que ver los justos títulos con los que es halconero mayor del reino, y lo que sí que está claro es que pretende realzar la caza de la volatería y de los halcones en España. Hace unos cruzamientos muy lucidos, con música, con grandes coches. La mise en scène es absolutamente envidiable. La mise en scène, lo hablábamos también el otro día el profesor Salazar y yo, cuanto menos historia tienen, cuanto menos pasado tienen, cuanto más falsedad hay, la escenificación siempre es más grande, siempre es más grande. Y luego, sin ánimo ya de repetirme, porque supongo que en estos días habrán hablado mucho, y no quiero ser repetitivo, y además sí que me gustaría que hiciéramos un poco, porque es un tema divertido, un poco de debate. Vamos a hablar de las órdenes que yo llamaría de fantasía. Si digo repetirme, porque estoy seguro que nombres como Alexis de Anjou, como Grau Montezuma, etcétera, etcétera, han salido estos días por activa y por pasiva aquí. Por tanto, yo lo que quiero es detenerme única y exclusivamente no en los personajes, sino en lo que estos personajes otorgan, es decir, ya sean corporaciones o sean órdenes. Les decía antes que entre las corporaciones nobiliarias serias, las corporaciones paranobiliarias y las corporaciones las corporaciones de fantasía, la línea entre una y otra es a veces muy pequeña. Entre las corporaciones y las órdenes paranobiliarias es pequeña. Entre las órdenes de fantasía y las paranobiliarias es aún más pequeña. Siempre es muy pequeña, ¿no? Entonces, estas órdenes, estamos hablando de órdenes que son auténticamente falsas o órdenes que se han extinguido y posteriormente han sido resucitadas. Órdenes como la Orden del Temple, que está claramente extinguida y que después han creado una recreación posterior. Sus bases son siempre poco nítidas. Yo les hablo aquí de fabulación histórica, a veces cómica. Claro, a mí me viene mañana a mi casa un señor diciéndome que es un lascaris, y bueno, yo lo escucho con educación y con respeto, pero cuando puedo me lo quito de encima. Es decir, les quiero decir que hay que tener mucha predisposición por parte del interlocutor para creerse la fabulación que te están contando en muchas ocasiones. Por tanto, casi siempre están basadas en una fabulación histórica, como les digo, a veces cómica. Hay una señora, Edita de Borbón Parma, que tiene un libro escrito donde ella misma presenta contradicciones impresionantes en el propio libro. Claro, te quedas alucinado, ¿no? Entonces, casi siempre, como les digo, tiende a lo cómico la fabulación. Sus promotores, por lo general, son aspirantes a la corona de monarquías exóticas o jefes de casas soberanas en el exilio. Habrán hablado aquí del bisnieto supuesto del zar en varias ocasiones y de otros señores que, como les digo, casi siempre se hacen decir o se hacen descender de casas en el exilio de reyes muertos o de dinastías terminadas. Por lo general suelen buscar legitimación religiosa y su protección.
Casi todas ellas en alguna diócesis son acogidas, casi todas ellas tienen algún canónigo o beneficiado de la catedral o sacerdote que preside sus cruzamientos, que hace las labores de capellán, es decir, casi siempre la Iglesia colabora en esta actividad de las órdenes de fantasía. He de romper una lanza a favor de la Iglesia. Yo soy de las personas que siempre he pensado que la Iglesia, aunque yo creo, si yo fuera hebreo o fuera musulmán, creo que reconocería la inmensa labor que ha hecho la Iglesia y que es mucho más positiva que negativa. Por tanto, quiero decir que creo que la Iglesia, en su mayoría, casi siempre, en todas las ocasiones, acoge a estas corporaciones desde la buena fe. No se plantean si son verdaderas, si son falsas, de verdad. Puede haber casos que no, pero creo que este acogimiento por parte de la Iglesia suele ser siempre de buena fe. Están inmunes a la ley. Este es otro problema gravísimo de nuestro país. Aquí ha habido varios códigos penales y el Código Penal de 1995 elimina el famoso artículo que prohibía el uso indebido de títulos y condecoraciones. Si nos remontamos al Código Penal de 1822 hasta ahora, podemos ver el avance tan inmenso que ha habido y podemos ver cómo es demencial que un señor pueda salir a la calle ahora mismo con el toisón de oro alegremente, o que yo mañana me pueda intitular con un título del reino en activo, vacante, que ya ha existido. Es todo una cosa de locura, absolutamente, y nos da una buena muestra del desinterés que han tenido nuestras autoridades políticas por todo lo que es el derecho premial, el mundo nobiliario y en general la nobiliaria, con la excepción, por supuesto, del tema de las mujeres, que era un tema que vendía mucho en los medios de comunicación y en los periódicos. Pero les quiero decir que es una cosa verdaderamente tremenda. Son siempre inmunes a la ley. Importante, se retroalimentan entre sus miembros. Casi todos ellos pertenecen a casi todas ellas. Por ejemplo, viendo el otro día una orden que yo no conocía, una orden que se llama del Mérito Humanitario, que tiene su sede en Barcelona, pude ver cómo en los fracs estaban siempre repetidas todas las mismas condecoraciones. Es decir, todos tienen todas. Se retroalimentan unas corporaciones con otras corporaciones. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una de las órdenes más curiosas que yo creo que hay, ¿no? Que es la Orden Imperial Bizantina Celosísima y muy augusta de San Eugenio de Trebizonda. La fundó don Eugenio Lascaux Labastida, procurador de los tribunales de la ciudad de Zaragoza. En 1930, este señor hizo mutar su apellido por el de Láscares Comneno, se tituló Duque de Atenas y de Lepanto y aspiró a la corona de Grecia nada menos. El día 2 de junio de 1950 instituyó esta orden y luego designó a su hijo gran maestre de ella. Se extiende por todo el mundo, hay un consejo magistral, un gran maestre, tiene grados y esta casa tiene incluso un rey de armas que hace certificaciones de armas. Ni que decir tiene que en la mayoría de los casos estas cosas no son gratis. Cuesta la entrada, cuesta la certificación de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la soberana e imperial orden de la corona azteca. Guillermo Grau afirmaba ser el nieto 11º de la hija primogénita del emperador Montezuma. Bien, él creó la más importante orden que hay hoy en día de los descendientes supuestos de Montezuma, la soberana e imperial orden de la corona azteca. Tiene 2000 caballeros, pero este señor no solamente se ha conformado con crear la soberana e imperial orden de la corona azteca, les voy a decir las órdenes que dispensa. La imperial y nobiliaria orden de Nuestra Señora de Guadalupe de la Nahuac, la orden imperial de San Diego de los 4 Leones de la Nahuac, la orden del emperador Montezuma de México, la orden dinástica de San Juan de Toloriú, la orden imperial y augusta de Guillermo I, la suprema e imperial orden del Águila y el Ocelote de Oro, la orden augusta de los caballeros mayas, la orden de la Legión de Honor de la Nahuac, la orden de la emperatriz Montezuma. En total hay 10.000 caballeros de estas órdenes por el mundo y solo 2.000 de la soberana e imperial orden de la corona azteca. Hemos visto también al señor Alexis Bismeyer en este ciclo de conferencias. Bien, como ya se ha hablado de él, se ha hablado de sus peripecias, no voy a decir nada que no se haya dicho ya, ¿no? Pero sí que quiero decir cuáles eran las órdenes que él dispensaba. El Águila Negra de Skanderbeg, el Creciente de Anjou, la Orden de la Estrella, la del Espíritu Santo, la de San Miguel de Chernigov, la de San Vladimiro el Grande, la de la Lis de Navarra, la de Nuestra Señora del Monte Carmelo y, por supuesto, el Gran Timo y el Gran Camelo de la Orden Soberana Ecuménica de San Juan de Rodas y de Malta, que fue un inmenso timo que hubo en los años 80 en nuestro país.
Para terminar ya este panorama, dos corporaciones que son el Estament de Cavallers Nobles del Principat de Cataluña y los Hombres de Paratge. Fíjense ustedes que al principio, cuando hemos visto las insignias de las corporaciones, hemos visto una que era la cruz del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña. No me ha dado tiempo a ponerlo, pero lo quería poner. Si ustedes ven donde les señalo, aquí tienen una corona condal y en el otro caso es una corona real. A la vista, la presea de esta orden, si ustedes las ven, como les digo en un frac, hay que fijarse milimétricamente que una tiene la corona real y la otra tiene la corona condal. ¿De acuerdo? Bien, su fin es promover y mantener el espíritu y las tradiciones y principios de la caballería cristiana. Eso es lo que dicen sus estatutos. Claro, durante mucho tiempo el presidente de esta corporación, o el gran maestre, o el gran preboste, el nombre que tenga, fue don Francisco de Borbón, duque de Sevilla. Esto les da una cierta legitimación y les da un cierto renombre. Cuando preparaba también la conferencia, hubo un dato que me llamó mucho la atención. Dos de las entidades que yo llamaría, en principio, paranobiliarias, no de fantasía en España, utilizaban y ponían en sus páginas web las cartas en las que Sabino Fernández Campo, fue el conde de la Torre o el marqués de Montejar antes, agradecía un regalo, agradecía una carta al rey, y son cartas muy amables, pero claro, a ellos les legitima de alguna forma para decir que están bajo el amparo de la corona. Es decir, todas las cosas están siempre ya pensadas, ¿no? Y esta es la insignia, fíjense ustedes las pocas diferencias que hay entre la insignia del Estament de Cavaliers Nobles del Principat de Cataluña y los Homes de Paratge del Principat de Cataluña. Bien, más o menos esto es lo que les quiero decir. Les comentaba al principio el título de la conferencia, presente, pasado y futuro. Pasado, desde luego, estamos viendo que han tenido ahí bastante. Presente, siguen en activo. Futuro, pues yo creo que también tiene futuro. Ayer vi en el ABC una nueva corporación que desconocía, una nueva maestranza. Entonces veo que van surgiendo nuevas corporaciones, surgen maestranzas donde antes no las había, surgen nuevas corporaciones, por tanto futuro, sí, tienen futuro, está claro que tienen futuro. Como todo en esta vida, pues al final el prestigio se lo da uno y es una cosa que es diferente, ¿no? Que tengan un futuro prestigioso no lo sé, que tienen un futuro desde luego sí. Yo no les puedo contar mucho más porque poco más sé. Lo que sí es, si tienen alguna pregunta y se las sé responder, pues yo encantado, y si no, pues alguno de los que aquí están seguro que me ayudará. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Carlos, muchas gracias, Carlos, por la conferencia. Y bueno, vamos a dar la palabra a las personas que quieran decir algo. Rafael. Buenas tardes. Ha estado muy bien la conferencia, me ha gustado mucho, ya he explicado bastante algunas cosillas, pero quería remarcar una cosa. El duque de Sevilla, Francisco de Borbón, que yo sepa, nunca fue maestre de la orden, o pseudo-orden, ya me digo. Él era de San Lázaro, por supuesto. No, San Lázaro, ya no estoy hablando de San Lázaro, estoy hablando del Cavalier también Nobles del Principat de Cataluña, la última que usted ha puesto, la última, sino el que fue el gran maestro, aceptado por él, con su carta y todo, fue don Juan de Borbón, no fue el duque de Sevilla. Yo desconozco esto que usted dice. Yo se lo puedo sí, decir. no, pero yo le puedo también enseñar de dónde he sacado ese dato. Concretamente lo he sacado del libro Vindicación Sentimental de las Órdenes del Barón de Gavín y del profesor García Mercadal. Entonces son ellos los que dicen ese dato. Y ese libro, yo le aseguro que tiene una base científica bastante buena. Yo no le digo que no, pero me sorprende que don Juan sí sé que aceptó ser el protector de la Junta de Nobles Linajes de Segovia cuando se creó. Esta también. Pero esto lo puedo desconozco. enseñarlo, si Sí, quiere, no. puedo enviar fotos. Me encantaría que me lo enseñara. Pues vale, luego le daré Su email, por favor. se lo enviaré y todo eso, entre otras cosas posibles. Gracias. Gracias. Adelante. Hay otra orden paramilitar de la que no he hablado en Canarias, que es la de la Laguna. No, sí, ya lo Se ha mencionado. conectado. ¿Ha hablado ya? Sí, ha dicho que no iba a hablar de ella.
Lo que pasa es que no me quería meter en los temas insulares y entonces les he dicho hace un momento que es una corporación creada, juraría, hablo de memoria, en 1666 en torno a un cuadro que había en la laguna de San Juan Evangelista que sudaba sangre, sudaba sudor, perdón, no sudaba sangre, exudaba el cuadro. Y entonces las principales familias, los Benítez de Lugo, los Ascanio, todas estas familias principales canarias han estado siempre, los Cólogan, los Zárate, etcétera, han estado siempre bajo, protegiendo y amparando esta corporación, pero sí hablé de ella. Tiene un gran reconocimiento en Canarias. Sí, 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 por supuesto. Y muchos de ellos son caballeros de honor y devoción de Malta. Sí, sí, sí. Dígame. Yo quería, bueno, gracias por la conferencia, muy interesante, y quería preguntar, en la de Yuste, ¿en cuál la encuadraríamos? Yo he tenido que hacer un resumen y esa fue una de las que quité. Yo la encuadraría en corporaciones paranobiliarias, no de fantasía, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Alguna? Hay una que no recuerdo el nombre, pero que yo creo que tiene que ver con Fernando VI, Fernando VII. Pues sí, hay una de Fernando VI, pero ahora mismo lo tengo yo un poco nebulosa, pero alguna cosa he leído de una orden de Fernando VI. Y otra, que yo creo que sería de las de fantasía, pero en fin, hago la pregunta, no puedo sugerir la respuesta. ¿Qué es Orden de Caballeros de San Carlos? Esta, en cambio, yo nunca la he leído. Sí, Hola. en internet, y es alguien que se titula príncipe italiano, porque dice que el último príncipe, de forma verbal y muriendo, le concedió el título a su abuelo. Algo es una cosa muy extraña. Es alguien en internet, pero bueno. Pero la de Fernando VI sí la he oído, pero la de San Carlos no la conocía. Orden Militar de Caballeros de San Carlos. Borromeo. Romeo de San Carlos Wanda, pero no creo que la africano o lo que sea. Sí, es italiana, se llama Borromeo. o de Carlos de Carlos III. Bueno. Carlos Creo que era de III. San Carlos. No, yo creo que era de San Carlos. Hablando de Carlos III, hay otra corporación plenamente, y ahora que he oído decir a Manolo, que es la Orden de Épiro. Entonces, cuando la estuve viendo, que es de pura fantasía, de lejos las preseas son exactamente iguales que las de Carlos III. Tienen la cinta exactamente idéntica y lo que es, hay que fijarse que no tienen a la Inmaculada ni el emblema, el anagrama de la C con 3, para darse cuenta que no es. Tiene en medio una especie como de águila, pero es muy parecida a Carlos III. A ver, ¿alguna pregunta o comentario más, Rafael? No solo comentario. Perdón, Real y Militar Orden de Caballeros y Damas de San Carlos. Esta me la apunto para verla en casa ahora cuando llegue. Vamos con su página web. Dígame. Vamos a ver, los cetreros, los halconeros, perdón, exactamente. Hace poco le concedieron a Antonio Castro, me parece que fue la encomienda de Carlos III. Simplemente eso. Sí, no, vamos a ver. Antonio de Castro, vamos a ver. Antonio de Castro no solamente tiene, vamos a hablar por partes. Antonio de Castro no solamente tiene la cruz de caballero de Carlos III, sino que tiene además la gran cruz del mérito civil, que no es una tontería precisamente. Y caballero de la Orden de Isabel la Católica. Desconocía que era caballero de Isabel la Católica, pero es probable que también la encomienda o la cruz de la encomienda sencilla, posiblemente sí. Yo no estoy negando la gran labor en pos de la cetrería que hace este hombre, al que merece todo mi respeto. Ahora bien, de ahí a crear un uniforme, a que tal y cual, son cosas muy diferentes. Si alguien cree que yo he puesto en duda aquí la inmensa labor por la recuperación de la cetrería del señor Antonio de Castro, está diciendo una cosa que es una falsedad. Lo que sí digo, que el Real Gremio de Halconeros no tiene ninguna base más que el de una orden paranobiliaria. Otra cosa, tiene un nombramiento de su majestad el rey don Juan Carlos de Halconero mayor de rey. Y un nombramiento del regente Gómez de Olea, que es el bailío Gran Cruz de la Orden de Malta, nombrándole regente del subpriorato de San Jorge y Santiago, para ser exactos. Gómez Olea entonces era regente. No, nombrándole halconero mayor del subpriorato, perdónenme, discúlpenme, nombrándole halconero mayor del subpriorato, no nombrándole regente. Pero eso tiene como una historia del famoso halcón de la Del halcón maltés. Hay una cosa curiosa.
que el Código de Rohan prohíbe a los caballeros de San Juan cazar con halcón. Todo esto es una... Por lo cual, mal puede tener una orden un halconero cuando prohíbe a sus caballeros cazar con halcón. Gracias Eso por no tu lo sabía. puntualización. Eso no lo sabía tampoco. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y bueno, gracias a mi